Muy buenos días muchachos, el día de hoy estaremos tratando de aclarar alguna inquietud que surge de forma recurrente en nuestros talleres, como es cuántas vueltas lleva el tornillo de mezcla o de aire en los carburadores. En este caso trabajaremos en un carburador SU o de vacío y por ende lo que vamos a manipular en este tornillo sería la mezcla que ingresa al motor. Entonces empezaremos o vamos al manual de servicio para tener una idea más clara qué recomendación nos entrega el fabricante para esta motocicleta. Vale la pena aclarar que esta motocicleta ya se le efectuaron algunos procedimientos o los procedimientos incluidos en la sincronización, como lo son la sustitución o mantenimiento al filtro de aire, sustitución de bujía por la bujía recomendada por el fabricante, mantenimiento al carburador, ¿sí? Reglaje de válvulas, que por lo general son los procedimientos que se realizan en la sincronización, pero con el equipo analizador de gases vamos a proceder a realizar la puesta a punto o afinación de esta motocicleta. Vamos a la práctica. Nos vamos para el manual de servicio de esta motocicleta Scooter Twist. Y el manual de servicio nos indica de que la apertura inicial del tornillo de mezcla debe ser 1,5 vueltas, más o menos una. ¿Sí? Vamos a mirar en qué punto obtenemos las emisiones contaminantes más bajas y el CO2 más alto, ya que con este valor del CO2 vamos a poder verificar la eficiencia en el quemado. Recuerden de que entre más alto esté el CO2, muchísimo mejor. Procedemos a encender el motor y vamos a esperar unos 5 o 10 minutos que el motor alcance la temperatura de trabajo y empezaremos realizando el procedimiento de la forma que normalmente lo hacemos sin el analizador de gases, que es empezar a abrir o a manipular el tornillo de mezcla hasta obtener una variación en el comportamiento o en las revoluciones del motor. Vamos a esperar que caliente el motor y vamos al tornillo de mezcla. Observamos el carburador, efectivamente un carburador de vacío USU. Vamos a, ya después de haber dejado calentar el motor, vamos a cerrarlo. Recuerden, ahí la motocicleta tiene que apagarse, se detuvo la marcha y vamos a empezar. Después de cerrar todo el tornillo de mezcla, la motocicleta o el motor tiende a detener su marcha o apagarse. Luego de esto vamos a proceder a abrir el tornillo de mezcla según las recomendaciones dadas por el manual del fabricante. En este caso el manual nos indica de que la apertura estándar es 1,5 vueltas de este tornillo. Vamos a efectuar esta apertura y seguiremos con el proceso. Ahora vamos a hacerlo, la afinación de este tornillo de la forma clásica, como lo hemos hecho siempre, o la gran mayoría de nosotros lo hacemos cuando no tenemos el equipo analizador de gases. Para ello vamos a utilizar un medidor de revoluciones. En este caso este multímetro tiene la función de revoluciones, el cual lo vamos a conectar al secundario de la bobina de alta
o al cable que va al capuchón. Para ser un poco más claros, vamos a encender el vehículo. Ya la motocicleta está caliente, el motor ya está a temperatura de trabajo. Observamos 1500 revoluciones y nos indicaban de que voy a mover el tornillo de relentí, que en este caso es este, hasta alcanzar en promedio las 2000 revoluciones. ¿Sí? Tenemos las 2000 revoluciones, escuchamos que el motor se acelera. Ahora vamos al tornillo de mezcla. Vale la pena aclarar que ahí tenemos una vuelta y media, que es lo que nos indica el manual de servicio como estándar. Vamos a proceder a abrir el tornillo. Lo puedo hacer de un cuarto de vuelta o de media vuelta. Ahí observamos que suben las revoluciones. ¿Sí? Voy a abrirle un cuarto de vuelta más. Notamos de que aumentan aún más las revoluciones. Voy a abrirle un cuarto de vuelta más, a ver si obtengo más revoluciones. Se mantienen las revoluciones. Me devuelvo a donde obtuve la mayor variación, ¿sí? Y después paso al tornillo de relentí para regular las revoluciones a lo indicado por el fabricante. En este caso promedio 1500, 1700 o 1800 revoluciones, lo que nos indique el manual. Vamos a 1700, 1600 promedio de revoluciones, y así era como hasta el momento hemos efectuado la regulación o manipulación de los tornillos de sincronización, en este caso en un carburador SU, ¿sí? O de vacío, ¿sí? Ya con esto normalmente es que nosotros terminábamos la afinación o el proceso de sincronización. Ahora vamos a observar cómo lo vamos a realizar con el equipo analizador de gases. Bueno, vamos a dar un breve repaso de los procedimientos a desarrollar para poder realizar la afinación de los tornillos de relentí y de mezcla o de aire, dependiendo del carburador. Entonces dijimos, ubicar un medidor de RPMs, llevar el motor a 2000 revoluciones promedio, estando el motor ya a temperatura de trabajo, y luego manipular el tornillo de mezcla o de aire hasta obtener una variación en el motor. Vale la pena anotar que el manual nos entrega un valor, el cual simplemente es un valor de referencia. Esto no se va a cumplir siempre, ya que en ocasiones escucho a algunos compañeros mecánicos o técnicos que creen de que colocando las vueltas recomendadas por el fabricante ya con eso simplemente tengo. No es así. Ya lo pudimos observar en el procedimiento. También vale la pena notar de que para que se pueda realizar esta afinación, el motor debe estar en óptimas condiciones. No puede estar consumiendo aceite,
¿sí? Y se tuvieron que haber efectuado los procedimientos antes mencionados de sincronización. Ahora, después de haber efectuado la afinación de forma clásica, como lo hemos hecho hasta el momento, vamos a proceder a ubicar la sonda del analizador en el escape. Y vamos a tapar el escape. Y vamos a estudiar o a observar los valores que nos arroja el equipo analizador de gases después de haber efectuado la afinación de forma convencional, ¿sí? Como siempre lo hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Y observamos que tenemos un CO por encima de 1, un CO2 bueno, ¿sí? Muy cercano a 14, unos hidrocarburos por encima de 200, un valor lambda que nos indica mezcla rica. Entonces, con esto podemos verificar o darnos cuenta de que el procedimiento es una forma buena, ¿sí? Cuando no tenemos el analizador de gases, pero no nos garantiza que nuestra motocicleta como tal esté aprovechando al máximo todo el combustible. Inclusive dependiendo de la normatividad del país, puede ser de que la motocicleta no alcance a cumplir el tema de emisiones contaminantes. ¿Listo? Observamos mezcla rica. Entonces ahora vamos a verificar o a observar cómo realizar la afinación con el analizador de gases, que sería la forma correcta y técnica para poder realizar la puesta a punto o afinación de un motor. Ya después de calentar el motor, lo que vamos a hacer es cerramos el tornillo y recuerden, sin ejercer demasiada fuerza sobre el tornillo, y vamos a abrirlo lo que nos indica el manual. El manual nos indica vuelta y media, es media, una y media, y vamos a volver a encender la motocicleta. Abrimos el software del equipo analizador de gases. Vamos a esperar de que el equipo haga la respectiva calibración para poder iniciar la prueba. Procedemos a tomar la lectura en vuelta y media, abriendo el tornillo de mezcla. Tenemos un oxígeno de 1.4, 1.3. Vamos a esperar de que baje, ojalá con un valor inferior a 1. En esta lectura observamos un valor de oxígeno por encima de 1, y por más de que intentamos bajarlo, este valor no disminuía, lo cual nos estaba indicando una mezcla extremadamente pobre. Ahora vamos a proceder a abrir el tornillo media vuelta. Vamos a girarlo hacia la izquierda. Lo tenemos en 1,5. Vamos a girarlo a 2. Y escuchamos
que el motor incrementa las revoluciones. Ahora vamos a pasar al analizador. Vamos de que ya no nos está sobrando tanto oxígeno como nos estaba sobrando inicialmente, ¿sí? O cuando la teníamos en vuelta y media. También observamos que el valor del CO2 está por encima de 14, ideal, perfecto. Recuerden que entre el valor más alto de CO2, perdón, nos indica una mayor eficiencia en el quemado, ¿sí? Entre el valor más bajo del oxígeno nos indica que no tengo una mezcla tan pobre como tal. Aquí en el valor lambda, ¿sí? Tengo el valor lo más cercano a mezcla estequiométrica. ¿Listo? Esto lo estamos obteniendo con 2 vueltas de apertura del tornillo de mezcla. Ahora vamos a ir al lado contrario. Ahí la cerré a 1,5 y el manual nos indica que puedo moverme aumentando o disminuyendo una vuelta. Ahí lo tengo en 1,5. Voy a cerrarlo media vuelta. Escuchamos de que el motor descompensa y vamos a pasar al analizador. Ahí tenemos la apertura del tornillo de mezcla en una vuelta, ¿sí? Y observamos que el valor de oxígeno sube, ¿sí? Esto también nos lo corrobora el sensor o el valor de mezcla lambda, ¿sí? 1.1. Nos está diciendo que tenemos mucho oxígeno en el escape, o sea, tenemos una mezcla demasiado pobre. ¿Listo? Y observamos también que el valor del CO2 disminuye, ¿sí? Esto, con esto nos indica o demostramos que no necesariamente tenemos que cerrar al máximo el tornillo de mezcla, en este caso, en este carburador de vacío, sino que lo que tenemos que hacer para la afinación del motor es, con la ayuda del analizador, encontrar el punto ideal donde obtenga un valor CO2 lo más alto posible, un valor de oxígeno lo más bajo o lo más cercano a 1 por debajo a 1, un valor lambda lo más cercano a 1 o mezcla estequiométrica, y donde el CO sea lo más bajo. Entonces miren aquí lo que hice fue empobrecer la mezcla y observamos que los valores de los hidrocarburos tienden a subir. Entonces tenemos que sacarnos esa idea que empobreciendo la mezcla los valores de los hidrocarburos van a bajar y que voy a obtener un mejor aprovechamiento de la mezcla y toda la potencia. A veces la gente cree que empobreciendo la mezcla va a obtener una mejor potencia del motor, y esto no es así. Aquí con los equipos ideales estamos verificando, estamos haciendo esta prueba como tal. Ahora bien, muchachos, ya después de haber observado el procedimiento tanto de la forma clásica como de la forma en la cual se debería realizar con la ayuda del equipo analizador de gases, espero les hubiese quedado mucho más claro cómo manipular los tornillos de sincronización en un carburador DSU o vacío. Espero nos sigan apoyando, suscribiéndose a nuestro canal y siguiéndonos en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, ¿sí? YouTube. Nos encuentran como Motopro Full Injection. Estamos ubicados en el municipio de Villa María, departamento de Caldas, Colombia. Nos veremos en una próxima ocasión.